TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Viajes de ida y vuelta, de las imágenes en movimiento a la propuesta estética que otorga un nuevo significado a los objetos de uso cotidiano, el cine como espejo y el arte como reflexión crítica. Múltiples y muy variadas han sido las escalas que estas gramáticas de la creación han hecho a lo largo de este recorrido. A nosotros, afortunado personal de a bordo, nos complace recibirlos en cada emisión para un nuevo y fructífero trayecto. Nos encontramos transmitiendo desde el Museo de Geología de la UNAM y desde aquí emprenderemos la marcha que nos llevará con Betsabe Romero, artista visual, y Jorge Fons, maestro del séptimo arte. Comenzamos. Entre la vasta filmografía de Jorge Fons, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros son dos cintas que han dejado una marca perdurable en la memoria colectiva. La herida siempre abierta del 2 de octubre de 1968, un día negro en la historia contemporánea de México, y Los amores fallidos, tropiezos del corazón siempre inevitables en esta comedia humana. Para el cineasta se trata de dos aventuras creativas dentro de una obra que, más allá de las temáticas, busca reconocerse en cada personaje, en cada palabra. El cine como espejo y la perspicaz mirada de un artista genial. Jorge Fons nació en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, en 1939. En sus inicios se desempeñó como actor, ayudante de cámara, asistente teatral, guionista y codirector. Posteriormente, cursó la carrera de realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Perteneciente a la primera generación de directores de cine egresados de la UNAM, Jorge Fons debutó como realizador en 1968 con el largometraje, en 3 partes, Trampas de Amor, del que dirigió el episodio La Sorpresa. Un año después, realizó El Quelite, su primera película en forma. Su cortometraje Caridad de 1973 es considerado una de las mejores obras del cine mexicano. Jorge Fons ha sido galardonado en 3 ocasiones con el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. De su vasta filmografía cabe destacar Los Cachorros en 1971, Los Albañiles de 1976, que le mereció el Oso de Plata en Berlín, Rojo Amanecer en 1989, galardonada con el premio del jurado en el Festival de San Sebastián en España, y El Callejón de los Milagros en 1995, película que lo consagró a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado también como director de las telenovelas La casa al final de la calle, Yo compro a esa mujer y El vuelo del águila, basada en la vida de Porfirio Díaz, entre otras. Para mí el cine es muchas cosas. En primer lugar, bueno, es una diversión. Es una diversión fabulosa. Es un medio de entretenimiento y solaz. Es un medio de enseñanza. Es un punto de creación artística. Es un espejo de realidades, es un recurso histórico y bueno, es una posibilidad de expresión de la vida, la expresión de la vida de los hombres en sociedad y de la vida del alma humana.
Lo primero que uno enfrenta es la puesta en escena, es decir, los hechos, independientemente del punto de vista, ¿no? Porque un hecho cualquiera que observamos puede ser visto de distintos lugares. Y cada lugar tiene una manera específica de mostrar ese hecho. Después, ese mismo hecho tiene una manera muy distinta de ser observado, es decir, la mirada. Cómo orientar nosotros el punto de vista de los actores sin que ellos piensen que estamos interviniendo y que no son ellos los que están creando el personaje y la escena misma, cuando en realidad son ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas, limpiar de escombros el camino y ver y darnos cuenta de qué manera nuestra mirada tiene sentido. Todos los que hemos vivido la hazaña del 68, el movimiento del 68, todo el mundo tenía ganas de hacer algo del 68, todo el mundo quería expresar algo. Muchos lo hicieron, cineastas, escritores, ensayistas, periodistas, y bueno, iba documentándose en el momento y después fueron saliendo documentos, fueron saliendo expresiones de ese suceso que fue muy, muy traumático y muy importante para los mexicanos. Robles escribió este guión y me lo dio. Y a mí me interesó desde luego por su idea de producción. Es decir, no necesitaba ver tanques, no necesitaba ver la plaza llena, no necesitaba ver las acciones de todo el meeting, de cómo empezó, de cómo se fue formando, de cómo se llenó la plaza y después de cómo culminó trágicamente, ¿verdad? Entonces no había nada de eso. La película carga su interés en el testimonio de una familia que está en uno de los departamentos de Tlatelolco. Esa me parecía a mí una idea interesante porque era una idea que se podía hacer con poco dinero, pero no había manera de hacerla porque los productores no le entraban al tema. No querían meterse para nada en Tlatelolco. Ya estábamos a 21 años de los sucesos de Tlatelolco y no querían entrarle. Inclusive hubo sucesos muy molestos para mí, que una vez me dijeron, no, pero Fons quiere hacer, delante en Gobernación, pero Fons queremos componer el cine, pero Fons quiere hacer Tlatelolco. Hice una telenovela con Héctor Bonilla, hicimos una telenovela juntos, y a media telenovela dije, vamos a hacer una película cuando terminemos. Vamos a hacer esta. Órale. Teníamos un amigo que trabajaba en Gobernación y le dijimos que si lo pasábamos a supervisión, porque los guiones tenían que pasar por supervisión siempre. A los 2 días me dicen, no, ya lo leí. No lo manden porque no les van a decir que no, lo van a echar en el último cajón, y etcétera. Muy bien, gracias. ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo. Entonces ya decidimos hacerlo de un modo pues, clandestino, es decir, a escondidas, que fuera de la industria, fuera del conocimiento de todos. No debían conocer el proceso más que los actores y nosotros. Y pues todos íbamos gratis. Y no teníamos patrón, no teníamos dinero. Todos los muebles que están allí eran de casa de mi hijo, o de casa de mi hija, o de casa de los bichires. Y así la levantamos, a escondidas. Mi hijo y mi mujer fueron mis asistentes. Todo fue familiar. No teníamos horarios. Entrábamos muy temprano y salíamos a la hora que queríamos, todos 1 de la mañana, 12 de la noche, en fin. Y la hicimos en 3 semanas. Total que ya no me dijiste si vamos a Chapultepec el sábado. Te fuiste corriendo. Bueno, pues sí, me estaba esperando Don Ru. ¿Y qué? ¿Que no tienes boca para despedirte? No, perdón, Almita, sí. Perdón. No, espérame, yo te ayudo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a Chapultepec? Llegamos tempranito, rentamos una lancha, zoológico.
Sí que eres bien, Luis. Para mí el Callejón de los Milagros es un pequeño fresco de una clase media baja, de los típicos rincones de la Ciudad de México, que sufre problemas de pobreza, problemas de querer significarse en la vida, de ignorar mucho pero querer saber todo, es decir, de los sueños que viven ahí en el barrio bajo, en el barrio pintoresco de la ciudad. Era un melodrama que aunque era un melodrama egipcio, pues fue de alguna manera fácil vincularlo para mostrarlo como un melodrama mexicano. Aquí es donde pasa uno la mayor parte de la vida. Desde temprano vive uno aquí, escribiendo, leyendo, pensando, viendo películas, viendo noticias, informándose, pero principalmente trabajando y pensando en lo que va uno a hacer, cómo lo va uno a hacer, tomando notas. No hay un lugar mejor para uno. Si sale uno ya está pensando en qué regreso y ya tiene uno una tarea específica para ahorita que llegue a casa, para ahorita que llegue me voy a sentar porque necesito ver esto, leer aquello, informarme de esto, una película que tengo ahí que la quiero ver en la computadora, etcétera. En fin, y sobre todo las ideas del guión, el guión que debo hacer porque quiero hacer la película y que no me queda. Y que a lo mejor no se hace y que a lo mejor no queda nunca y que queda en el cajón del olvido, pero que es lo que le quita a uno el tiempo y lo que le quita a uno la vida. Ahorita como me estoy cambiando, ya la mayoría, las cajas que están allá abajo son de libros y de música y de películas. Pero aquí casi siempre está esta literatura mexicana, luego literatura francesa y rusa. Y acá está la literatura italiana y norteamericana. Luego aquí es arte, ¿no? Hay libros de arte, todos esos libros de arte, allá están libros de cine y de teatro, fotos con la mujer, de los hijos, de los nietos, pues aquello que lo acompaña a uno porque de veras aquí surgen todos los dolores de la espalda, los dolores del riñón. Aquí se da todo eso. Se levanta uno para comer o para estirar las piernas, pero aquí realmente, aquí es donde se va uno viviendo y haciendo viejo. Es el lugar en el cual necesita uno estar para trabajar y es el lugar en el que uno quiere estar, porque aquí se hace todo lo que a uno le interesa, todo lo que está que satisface las inquietudes, satisface las necesidades, en fin, aquí es el lugar en donde uno quiere estar y pues aquí, ahora sí que aquí es el lugar donde algún día se va uno a petatear. Sí. Mi propuesta estética es reconocerme en los hechos y en los rostros que plasmo. Seguimos en la ruta de este viaje, pero antes de echar un vistazo al camino recorrido, anotar en la bitácora nuestros hallazgos y trazar en el mapa el próximo itinerario, nos iremos de visita al estudio de Betsabé Romero, un espacio donde se trabajan objetos de uso cotidiano, cualquier cosa, hasta las llantas de un automóvil, que adquieren un nuevo significado al integrar valor estético y reflexión crítica, el entorno cotidiano visto de pronto desde otra perspectiva. Vayamos a conocer este lugar.
La artista visual mexicana Betsabe Romero se distingue por fundir el arte contemporáneo con el arte popular a través de la intervención, la instalación y el arte objeto, entre otras disciplinas, recreando símbolos y artículos de consumo global en sus obras y dotándolos de un nuevo significado. Betsabe Romero nació en 1963 en la Ciudad de México. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México realizó la maestría de Artes Visuales. Asimismo hizo estudios en el Louvre y en la Escuela de Bellas Artes en París, así como el doctorado de Historia del Arte en la UNAM. El trabajo de esta artista visual se distingue por abordar temas de importancia social como la migración, los roles de género, las tradiciones, la religiosidad y el mestizaje. Las llantas y los automóviles son objetos recurrentes en la obra de Betsabe Romero, quien ha participado en más de 20 bienales y realizado más de 40 exposiciones individuales en México y el extranjero. Algunas de sus exhibiciones recientes son Amurallado, Las alas de los sueños y El vuelo y su semilla, exposición realizada en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, donde Betsabe Romero llevó a cabo una reflexión sobre el tema de la migración y sus múltiples implicaciones culturales. Para mí, el expresarme como una artista contemporánea tiene que ver hasta lo más profundo de los temas de los que hablo, ¿no? Entonces, al hablar de lo más profundo, pues en muchos casos voy hacia las raíces de las cosas. En un país donde estamos viviendo hoy por hoy la criminalización hasta de nuestra identidad. En este caso, particularmente, sí me concierne mucho la dignificación de nuestra historia y de nuestra identidad a partir del estudio y de la reflexión profunda acerca de nuestra historia, ¿no? Entonces, por un lado, hay problemáticas como la movilidad, la frontera, la migración, que son los temas que me importan muchísimo, pero pues estos se entrecruzan con muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes migran? ¿Cómo migran? El mestizaje que tiene que ver en esto, los indígenas, cómo migran y hablan sus propias lenguas. O sea, de pronto, quién y cómo te van llevando a otros caminos, y dentro de la movilidad, con una cosa muy semiótica que tengo, me llevo al objeto auto, llantas, partes, y por ahí me llega lo contemporáneo también, ¿no? Mis temáticas han ido cambiando, aunque la preocupación por el paisaje urbano, por la ciudad, después de siempre, haber nacido y vivido en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, pues sí han tenido que ver como con la contaminación, con el reciclaje como una opción importante para los creadores en todos los sentidos. Pero más allá de esto, por ejemplo, llego a 97, que es el momento en que hago el primer auto en una frontera en Tijuana-San Diego, que además es la frontera más cruzada del mundo. Y desde ahí, en 97, el tema de movilidad, frontera, inmigración, se convierte como en un hilo conductor a través del vehículo y de la rueda, ¿no? Con la rueda me fui también en un regreso antropológico a reciclarla, no solo porque es una cosa contaminante, sino como un instrumento de impresión, como un sello cilíndrico, como una matriz de impresión, pero una matriz de impresión de la memoria de lo que ha sido atropellado por la modernidad en diferentes sentidos, y no como un instrumento que atropella, que deja atrás, que va por la velocidad, como es la llanta de los vehículos. Entonces, ahí también lo reciclo, no solo como material, sino como un instrumento diferente. Creo que sí parto de cosas comunes a todos. Los significados vienen, no son totalmente ajenos. O sea, llego con una puerta abierta, todos sabemos que es un carro, todos sabemos que es una llanta, solamente que se presenta de otra manera. Entonces yo creo que es esa posibilidad, primero me abre hacia nuevos públicos, que a mí me interesa mucho que ningún público quede excluido para acercarse a mi trabajo. Pero el ejercicio es cómo podemos juntos encontrarle un nuevo significado o una línea de interpretación diferente. Pues este es mi taller, pero la verdad es que la ciudad misma es como mi laboratorio, y de alguna manera
es entrar y salir en el lugar del crimen, que es lo importante para trabajar específicamente con los temas que yo trabajo, ¿no? Como que no soy tan una artista de estudio, sino que sí viajo mucho, salgo, entro, investigo, trabajo con la gente. Hay muchos talleres externos que trabajan con nosotros, especialmente, por ejemplo, cuando hago los altares de muertos, están el taller de ceras, de azúcar, de pan, hojalata, serigrafía. Pues siempre tengo aquí llantas que voy a retrabajar, en especial uso ahora que retomo la iconografía prehispánica, ya que en las culturas prehispánicas, como saben, no se usaba la rueda como tal, pero sí había sellos cilíndricos, y en los juguetes, y en los círculos así, eran incensarios, piedras de sacrificios, el círculo estaba por todos lados, es el ojo de Tlaloc, ¿no? Pero toda esta estética para mí es muy importante, y la retomo también con la descolonización de otro material, no solo del caucho, sino del chicle. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en una llanta grabada, que yo grabo estos otros dibujos, ya que las llantas están lisas, que pues eso solamente en un país como donde no está prohibido, ¿verdad? Especialmente los transportes urbanos dejan las llantas realmente lisas, ¿no? Y aquí en esta llanta, pero se monta cargas, que es hule macizo como una piedra, como eran las pelotas de los juegos prehispánicos de hule macizo, y tiene incrustaciones de chicles. Pues aquí hago las impresiones de este sello, pero con el chicle, que como nos gustaría que se embarrara en la calle y no como está embarrado, ¿verdad? Pero normalmente yo imprimo en otros materiales, en materiales alternativos para hacer gráfica. Y bueno, aquí vemos otra parte de mi taller, en donde están mi equipo de trabajo, mis asistentes. Estamos trabajando para terminar unas piezas que posiblemente se van a Washington muy pronto para una escultura, bueno, va a ser una serie de esculturas en un camellón, donde el Museo de la Mujer en Washington me ha invitado a ponerlas. Estamos haciendo retomando una serie de piezas de medias llantas, que son como si fueran, en un principio yo las usé como una alegoría a la mezquita de Córdoba, como en este momento tan creativo y tan rico culturalmente por su mestizaje, no solo cultural, sino religioso, con los árabes en España, que llegó aquí todo lo mudéjar sin pleito ni ningún problema, ¿no? Entonces yo hago como esta referencia a estas culturas que en México se han mestizado sin pleitos, ¿no? Y que yo creo que ahora somos un ejemplo de buen mestizaje. Para mí, la posibilidad de tener colaboración con otros talleres y con chicos en mi taller es muy rica, muy enriquecedor como proceso, y también me encanta tener la posibilidad de dar trabajo también a otras personas con lo que estamos haciendo. Por suerte hemos tenido invitaciones a proyectos de muy gran escala, especialmente en espacio público, donde pues yo sola nunca podría. Entonces, para hacer la instalación que hice en el British Museum o en el Zócalo, pues imposible yo sola, ¿no? Y yo creo que está increíble, ¿no? A mí me encanta la posibilidad de trabajar, pues además era la única parte triste de mi decisión de ser artista, el pensar que había sido una decisión muy solitaria, en la que pues me iba a cada vez más meter en mi subjetividad y en mi yo, y fue todo lo contrario, por suerte, ¿no? Creo que el compromiso es hacia afuera. Pues creo que mi trabajo tiene que ver con la construcción de nuevos significados para las cosas más comunes. Con esta incursión al trabajo de Betsabé Romero termina nuestro recorrido. Nos vamos, no sin antes agradecer a nuestros anfitriones la generosidad de recibirnos, y al Museo de Geología de la UNAM, cuya hospitalidad ha hecho posible compartir con todos ustedes los gratos encuentros de esta jornada. Viajes de ida y vuelta a los parajes luminosos de las gramáticas de la creación. Pongamos una marca en el mapa de las ideas para retomar desde este punto la siguiente cita.
No olviden colocar en su mochila provisiones suficientes para este trayecto. Será una dicha contar con su asistencia. El resto va por nuestra cuenta. Un beso y hasta entonces.